Sí. Y tu skincare que literal también tiene un cierto perfume. Y luego dice, es que siento que literal no sé a qué hueles tú, hueles a todo, hueles bien, pero hueles a todo. Porque estábamos buscando unas cosas que estaban en unos estantes en la parte de arriba. Entonces levanta el brazo. Yo sentí que me iba a desmayar en ese momento. Nunca, de verdad, jamás había percibido ese olor tan fuerte. Y hay veces que literal huelen muchísimo a sudor, pero encima de ese sudor se ponen 3 litros de perfume, se vayan con ese perfume. La primera vez que un paciente a mí me dijo que me dijo, me quiero bañar, yo dije, sí, perfecto. O sea, yo abrí la regadera para que se bañara y me dijo, no. Y luego hay veces que incluso el mismo Waschlappen, o sea, literal, no, ni lo no, enjuagan, ni lo enjuagan. Lo enjuagan o nada más lo humedecen una sola vez y le hacen así, y bye. Hey tú, sí tú, el que se fue y no sabe si fue buena idea, bienvenido. El día de hoy les presentamos un nuevo episodio. Mi nombre es Tatiana. El mío es Andrés. Y nosotros somos Caída del tercer al primer mundo. Bienvenidos. Y bueno, Andrés, hueles rico, dime. ¿Te bañaste? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Yo creo que siempre eso nunca ha de faltar. Espero que sí. Y tú, mira, también estás como que muy Yo fragante. También, mira. Pero oye, y eso depende de qué. O sea, ¿te gusta bañarte todos los días? De que te bañes, sí. Sí. Mira nomás. Y pues bueno, ¿qué nos vas a contar el día de hoy, Tatiana? Bueno, pues hoy venimos con el tema de el uso de desodorante en Europa. Sí. Más específicamente en Alemania, porque bueno, hemos tenido unas anécdotas bastante curiosas, ¿no? Sí, es cierto, realmente muy curiosas. Sí. Y pues no sé, ¿quieres que te lea el dato random de esta semana específicamente con ese tema que tú nos menciones? Sí, por favor. Pues perfecto. Para el dato random de esta semana, dice que en Europa domina el mercado mundial de desodorantes con el 34% de las ventas globales y Alemania solo representa el 21% del mercado europeo. En teoría, y digo solamente en teoría, los alemanes compran muchísimo desodorante. Pero ahora sí que sí, exactamente. Pero bueno, es exactamente eso, es en teoría, porque por ejemplo, en el 90% de la población de Asia Oriental, genéticamente no produce olor corporal fuerte. Entonces a lo mejor aunque ellos podrían venderse muchos desodorantes, pues realmente ellos tampoco no lo requieren. Y en Latinoamérica, con su clima tropical y sus normas sociales de presentación, están entre las regiones con mayor uso diario de desodorante del mundo. Entonces la pregunta ¿es una cuestión de higiene, de genética, de cultura o simplemente normas sociales? Y bueno, pues precisamente vamos a hablar el día de hoy de esto. Sí. Bueno, primero que nada, ¿cuál fue tu impresión o tu perspectiva cuando llegaste aquí en Alemania? ¿Tiene algún olor especial para ti? Sí, bueno, yo creo que todos percibimos el primer olor del primer mundo, ¿no? No sé ustedes, yo al menos sí, y exactamente yo me di mucho cuenta cuando me subí al autobús, a mi primer autobús, creo que ese es el primer recuerdo que tengo. Y es que una vez cuando yo llegué en Gießen, tal cual que es una pequeña ciudad, bueno, yo vivía a las afueras de la ciudad, pero sí me tocó que me subí una vez al autobús y en el autobús fue cuando percibí el olor fuerte y penetrante a axila tal cual, ¿no? A sudor, pero así agrio, intenso. Y fíjate que, por ejemplo, no sé si a ti te pasó también, pero a mí me dio pena por la persona que no utilizaba desodorante. Mi primer pensamiento fue de seguro se le olvidó el desodorante, ¿no? Y pues lamentablemente pues ya no se pudo echar desodorante y a lo mejor qué penoso será para la misma persona que va en el autobús y pues sabe que huele, ¿no? Pero después me di cuenta
que no era la primera persona, que literal no solamente fue en ese autobús, sino que también fue en el metro, fue en el tren, fue en la calle, fue en todos lados, incluso también en el trabajo, ¿no? No sé a ti qué tal te pareció, cómo fue tu primera impresión cuando te diste cuenta de que los europeos no les gusta usar desodorante. Bueno, yo lo noté que, bueno, ahora que lo veo en retrospectiva, tal vez no lo vi como tan específico de europeos, ¿no? Porque yo desde que venía para acá en el vuelo, en el avión, recuerdo que la mayoría de las personas que yo veía europeas se quitaban los zapatos, los calcetines, subían los pies a los asientos y olía medio feíto, ¿no? Pero bueno, creo que puede que el olor de pies hasta cierto punto sea normal, por ejemplo, cuando tienes mucho tiempo con tus zapatos puestos. Sí. Y sobre todo creo que en un vuelo tan largo se entiende el hecho de que se quiten sus zapatos, ¿no? Ah, bueno, pero te diste cuenta que, por ejemplo, fue en el avión. Sí, desde el avión. Yo veía que la mayoría se quitaba así sin pena sus zapatos, los calcetines incluso, subían los pies a otros asientos, incluso al asiento de la persona de enfrente, lo cual a mí se me hace también bastante irrespetuoso también, ¿no? Pero yo lo relacioné más con el comportamiento de cada una de esas personas, ¿no? Sí. Pero ya después, cuando llegué aquí, que me subí al bus, me di cuenta de que huelen mal. No digo que todos, sí, pero sí creo que muchos huelen mal. No sé si tenga que ver el hecho de que no usen desodorante, de que no les gusta usar el desodorante. O que no se bañen. Si sea que por el frío, por ejemplo, no se bañen todos los días. También me ha llegado el olor de las personas, por ejemplo, como a ropa sucia, a ropa guardada, a humedad incluso. Uh-huh. A ropa muy sucia. Sí. De repente también me llegan esos olores. Y digo, bueno, eso también tiene que ver mucho con la higiene personal. Pero también, por ejemplo, creo que en todas partes, si vas a un gimnasio, o sea, desde que abres la puerta... No me quiero imaginar. Bueno, sí. Llega así como la ola... De ese aroma tan fresco y de personas sudadas. Sí. Sí, y creo que, no sé, yo creo que nunca en mi vida en México, por ejemplo, había yo llegado a oler olores tan fuertes. Creo que huelen muchísimo, sobre todo, por ejemplo, en un gimnasio, que sabemos que las personas sudan, ¿no? Porque están haciendo ejercicio, pero aún así el olor es tan fuerte, tan concentrado, que a veces incluso... no sé, sientes que te lloran los ojitos. Es que a veces son muy fuertes, sientes realmente. Que te lloran los ojitos y lo peor de todo es que aquí tampoco no se acostumbra, por ejemplo, a tener un aire acondicionado. Entonces ni de dónde te llegue una brisa de aire fresco. O sea, está bastante intenso. Intenso, sí. Pero, por ejemplo, la primera vez que te encontraste con esa situación, ¿lo dijiste o te lo quedaste o solamente fue una impresión de... wow, esto es primer mundo? No, me lo quedé. Yo dije, wow, o sea, sí, realmente me pregunté, ¿estoy en primer mundo? ¿Las personas conocen el jabón aquí? Y luego también me tocó, porque, por ejemplo, yo relacionaba, ¿no? Generalmente que estos olores venían sobre todo de hombres. ¿Sí? Porque siento que, sí, de repente... los hombres fallan un poquito ahí en la higiene. Entonces yo también en mi cabeza decía, los hombres son los hediondos, ¿no? Los hombres son los que no tienen una buena higiene. Esa era tu impresión. Pero no, después me acuerdo, por ejemplo, una vez que estaba trabajando en el hospital, había una chica nueva, era una Subi, que estaba haciendo sus prácticas de enfermería. Uh-huh. Recuerdo que me pusieron junto con ella, no sé qué buscar. Total, que yo estaba junto con ella
y de repente levanta el brazo porque estábamos buscando unas cosas que estaban en unos estantes en la parte de arriba. Entonces levanta el brazo. Yo sentí que me iba a desmayar en ese momento. Nunca, de verdad, jamás había percibido ese olor tan fuerte de una mujer. Yo de verdad me quedé sorprendida e incluso yo dije, a lo mejor soy yo, ¿no? La que, no sé, a lo mejor y mi nariz no sirve, pero luego de repente bajó el brazo y luego subió el otro y yo volteé del otro lado y dije, sí es ella. Wow, o sea, sí. Pero sí, o sea, creo que es realmente fuerte. Sí, son realmente fuertes los olores aquí. Creo que sí, nunca había olido olores tan fuertes, tan intensos, penetrantes como aquí. Sí, y bueno, por ejemplo, o sea, ya desmenuzando tal cual esta parte que tú nos mencionas de que son olores muy fuertes, y realmente sí lo es. Y bueno, obviamente también depende de la temporada, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando yo llegué fue en prácticamente ya finales de la primavera. Es una temporada todavía muy fría, pero incluso en el frío pues uno también suda, porque pues también tus músculos se contraen y pues obviamente eso genera calor y genera también un tipo de sudor. Y siento que ese tipo de sudor es el que más penetra. No sé, al menos a mí tengo la impresión de que cada vez que viene un invierno y sé que alguien viene en el tren o en el autobús y huele a sudor, es un olor tan penetrante y tan característico, pero a mí en lo personal me parece el más fuerte, incluso que por ejemplo ahorita que estamos en temporada de verano, que mucha gente suda, y no es tan fuerte, o sea, siento que es mucho más ligero el olor que el de invierno. No sé a ver si a ti te pasa. Sí, también tengo esa percepción, pero yo siento que probablemente las personas en verano, también porque hace más calor, siento yo que se bañan más. Sí. Siento yo que en invierno, y sí, también lo he escuchado de personas que lo han dicho, que no se bañan todos los días. Y también, por ejemplo... Sí. Sí. Y también, por ejemplo, como está haciendo mucho frío, las chamarras también son bastante consistentes, o sea, son bastante gruesas. Y sí, en efecto, obviamente también sudas, aunque esté haciendo frío. Sí. Si sales, por ejemplo, y corres para tomar el bus, obviamente vas a sudar y obviamente tu ropa se queda con ese olor, ¿no? Siento yo que la gente, también por lo mismo de que está haciendo frío, de que sienten que no se les va a secar la ropa o lo que sea, no sé, no lavan la ropa regularmente tampoco. Entonces siento que aparte de oler a sucio, de oler a sudor, huelen también a ropa sucia y huele a ese sudor así como... ¿Cómo lo podría decir? Rancio. Sí, un sudor rancio. Sí, sí. Pero bueno, también tomando este punto es que siento que en Alemania, y bueno, vamos allá, ahora sí quedándonos un poquito a los datos. Y es que, por ejemplo, la cultura alemana pues tiende a ser como muy natural en algún sentido, ¿no? Y te comento porque pues literalmente creo que hay un trend últimamente en Alemania que por ejemplo los desodorantes sin aluminio son mucho mejor, y entonces muchos alemanes a veces piensan que pues incluso dejar de utilizar productos que quitan el olor pues es mucho mejor para el cuerpo, y en algún sentido también creo que es pues creo que una buena propuesta, ¿no? Pero a veces sí el olor traspasa los límites, al menos para nosotros como latinoamericanos. Sí. Y también, por ejemplo, en Alemania hay cultura de que el cuerpo al natural es lo mejor, y por eso existe el FKK, que es el Freikörperkultur, o por ejemplo, hay mucha gente que también se va al sauna, y que no solamente es pues sí, no solamente es en Alemania, sino que prácticamente en este tipo de países que son de Europa, sobre todo, ¿no? Que son muy fríos, como Finlandia también, ¿no? E incluso también, por ejemplo, el exponer al cuerpo al aire libre, como si estuviéramos en la naturaleza. Me ha tocado, por ejemplo, ver documentales, y sobre todo aquí en Hamburgo, que también se hacen ese tipo de senderismos al desnudo. Y las personas solamente van con sus zapatitos y el resto es historia, ¿no? Y yo digo, bueno, por una parte
ese entendimiento de ver al cuerpo como algo natural y como algo que no requiere un acondicionamiento extra. Porque creo que también es bien entendido que, por ejemplo, en el cuerpo cuando se talla muchísimo y cuando se lava con mucho, pues sí, ahora sí que con un zacate y tallarle, pues también empiezas a dañar la piel. Y la piel es prácticamente nuestra primera barrera de protección. Y entonces cuando la dañas, pues obviamente, pues puede entrar una infección, puede entrar cualquier cosa, ¿no? Y yo creo que por eso muchos de los alemanes, en ese sentido, pues sí, tratan de mantener el cuerpo lo más posible al natural. ¿Qué piensas tú? Pues yo creo que no deberían de haber tantos extremos, ¿no? Yo creo que es demasiado extremo eso, por ejemplo, de mantener todo súper natural. Sí, o sea, entiendo que quieren cuidar el medio ambiente y todo esto, pero una cosa es que tú quieras ayudar por esa parte y otra cosa es que también afectes al prójimo. Porque creo que el hecho de que tú vuelas mal y andes así por la vida, o sea, no entiendo cómo es que no se dan cuenta. Por ejemplo, a mí me ha tocado que voy en el bus y me toca sentarme con alguien que huele demasiado fuerte a sudor. Sí. Y no puedes, o sea, ni siquiera respirar a gusto porque sientes que te arde la nariz, o sea, del olor. O sea, yo creo que eso como persona, cada uno de nosotros percibimos, ¿no? Cuando sudamos, si hueles bien, si hueles mal. Creo que hay que ser también conscientes y no molestar también a los demás. Porque una cosa es, ajá, sí, me quedo así mugrosito, apestosito en mi casa. Y otra cosa es voy y salgo con ese mal olor a convivir con otra convivir con otra gente. Y creo que es molesto, ¿no? Porque imagínate con ese olor que estés con una persona así al lado y que tú tengas hambre o que quieras comer o alguna cosa, o sea, se te quita hasta el hambre, ¿no? Creo que también hay que ser conscientes si una cosa es respetar el medio ambiente y usar cosas naturalmente, pero creo que cuando tú te das cuenta que tu cuerpo necesita más, entonces también se vale hacerlo. Sí. Bueno, pero también ahora, porque por ejemplo, Alemania no solamente vive una cultura en el sentido de pues solamente europeos y ya, porque también hemos visto que también ahora sí que es muy mixto. Y he conocido, por ejemplo, de Asia Oriental tal cual, que japoneses o chinos tal cual, que sí dicen, ¿sabes qué? A ellos como que requieren, yo me he dado cuenta, ¿no? Que también como a veces que les gusta utilizar desodorante, pero a veces que ellos ni siquiera lo necesitan. Y es que, por ejemplo, hay una investigación tal cual de que el 90% de las personas de Asia Oriental pues normalmente no utilizan, bueno, más bien no tienen esta genética de producir olores, a pesar de no sé, que a lo mejor que se alimentan de alguna otra comida, ¿no? Como por ejemplo los indios, que su comida es muy, muy condimentada y que pues obviamente esos condimentos también salen a través del cuerpo. También huelen. Exactamente. Y por ejemplo, esta parte de los asiáticos orientales, creo que, digo, que ellos no tienen como esa regla, al menos yo no las he visto. No sé si tú te has topado con alguien, así que al menos a mí yo los he percibido y la verdad es que no huelen a nada, o sea, literal, son muy, no sé, o sea, siento que tienen como otro concepto también de limpieza, ¿no? Sí, creo que también eso viene también parte de su genética y también alimentación, ¿no? Creo que hay una frase que dice somos lo que comemos y creo que también transpiramos también muchas veces lo que comemos. Y sí, es cierto que los asiáticos bendecidos que no huelen feo, que no necesitan tanto desodorante. Afortunadamente. Afortunadamente. Pero sí, hay otros que sí lo necesitamos y que debemos de usarlo. Sí, y bueno, por ejemplo, hablando de este tipo de limpieza, creo que también es un arraigo bien cultural. Porque tú y yo también hemos visto que tanto los europeos como los asiáticos, pues sí tienen ciertas condiciones de higiene. O sea, sí veo alemanes que sí se bañan todos los días, que sí se ponen su desodorante, que sí se ponen su cremita en la piel, que sí se peinan, que sí se lavan los dientes, como otros tantos no.
la mera verdad, ¿no? Sí. Y por ejemplo, yo siento que en ese aspecto es muy cultural, porque incluso hasta lo vemos con los asiáticos, ¿no? O los Sí, japoneses, que terminando un partido, literal, todos recogen su basurita y entonces como que son prácticas de higiene que realmente están sí. impuestas culturalmente. Y entonces yo digo, a veces la higiene también, pues es una práctica cultural, es una Sí. práctica social también, ¿no? Sí, creo que es muy cultural, sobre todo me ha tocado ver aquí en Alemania, que yo pienso que también puede ser que no se pongan, no les gusta usar desodorante o cosas así, porque me he percatado también de que no les gustan los olores fuertes. Por ejemplo, me tocó una vez que estaba trabajando también. Había un chico que era italiano. Bueno, yo, por ejemplo, en lo personal, cuando me baño, me pongo pues mi cremita, obviamente tiene su olorcito, tengo mis cremitas, también que huelen rico y que me gusta ponerme, mi desodorante, loción, perfume, etc., ¿no? Siempre, generalmente, muchas de las cosas que me pongo huelen rico, o sea, Sí, tienen un olor que a mí me gusta. sí. Y yo me he percatado de que desprendes un aroma, Un ¿no? aroma, sí. Entonces me tocó una ocasión un chico, este chico italiano, llegaba y siempre, no sé, como que usaba mucho perfume, usaba algún perfume. Entonces siempre en el trabajo, o sea, yo no estoy en contra de que huelas rico en el trabajo, o sea, por mí está súper bien, ¿no? Sí. Y también en Latinoamérica estamos acostumbrados a oler rico. Creo que incluso en el bus, no sé si te ha pasado que cuando vas a trabajar, todos huelen a jabón, a perfume, a desodorante, a que se bañaron, ¿no? Sí. Pero bueno, me acuerdo que este chico llegó, olía a perfume, porque se había puesto perfume, obviamente, y recuerdo que unas, personas alemanas que estaban ahí empezaron a criticarlo. Y el comentario fue de que, ay no, ya llegó el apestosín, ay no sé, se pone demasiado perfume, huele demasiado, oh guácala, me va a vomitar del olor, huele demasiado fuerte y cosas así. Y yo decía, o sea, huele Que porque bien. si huele bien, está mal. O sea, a mí se me hacía, o sea, era la única persona que olía bien. Sí. En Del comparación equipo, ¿no? sí. En comparación de los demás. Entonces yo decía, y eso les molestaba. Sí. Yo me percaté que eso les molestaba. Y de hecho decían que cada que lo veían, decían, ay, ya viene el apestosín, le decían. Wow. Y yo decía, ¿y apestosín por qué? Porque olía rico, porque olía a perfume. Y yo decía, bueno, ¿qué dirán de mí, no? Porque pues yo también siempre soy acostumbrada a ponerme loción, a ponerme cremas que huelen rico. Y yo decía, chin, yo también soy la apestosina 2, ¿o qué? Wow. Sí. Fíjate, por ejemplo, tocando ese aspecto, Ajá. creo que también me pasó que no me lo dijeron mis compañeros, pero sí mi expareja. Y me dijo, oye, o sea, tú hueles rico, pero Ajá. hueles a tantos perfumes, porque literal, ¿no? O sea, es la loción, el olor de la loción de la crema, ¿no? De lo que te pones en la piel. Luego más aparte que si te lavas los dientes con olor a menta, que si te pones el perfume que es una cierta, pues un cierto olor, ¿no? Y el gel para el cabello tiene otro olor. Sí. Y tu skincare que literal también tiene un cierto perfume. Y luego dice, es que siento que literal no sé qué hueles tú, hueles a todo, hueles bien, pero hueles a todo. Y entonces decía él que, por ejemplo, en ese aspecto, pues no le gustaba ese aspecto de oler Sí, tanto, de tener tantos olores. Como muy apestoso, como, no sé qué es lo que quieren ellos. Sí, sí, exactamente. Y luego también yo digo, ay, bueno, pero precisamente es a lo que voy, ¿no? Que finalmente como que tienden a ver el cuerpo como algo al natural. Mientras más natural sea, mucho mejor. Y por ejemplo, hay veces que como tú dices, ¿no? Finalmente la gente huele muchísimo axila y ellos de verdad ni se inmutan de que está oliendo fuerte, ¿no? Sino que al final de cuentas pues huele mucho a sudor, ¿no? Y pero bueno, vamos, por ejemplo, y que también nos ha tocado pasar con la gente del Medio Oriente, y esto me refiero a los árabes, a los de Turquía y a los de Persia, ¿no? Y bueno,
No sé, aquí yo tengo un dato que también he traído para ustedes, y es que, por ejemplo, en los países árabes y en Turquía, el agua se ha utilizado desde siempre por razones tanto religiosas como higiénicas, y hay veces que incluso el acto de lavarse después de usar el baño se asocia con la limpieza del cuerpo y del espíritu, o sea, no solamente con, pues sí, con el acto de solamente verse limpio, sino que pues va un poquito más allá Honestamente. trascendental, ¿no? Y bueno, hay veces que también incluso en el Islam, por ejemplo, la pureza ritual, que es el tahará, es un principio fundamental de lavarse las manos, la cara y los pies, que se llama el wudú. Y bueno, esto se hace antes de orar y hasta 5 veces al día. O sea, imagínate, hay culturas en las cuales realmente sí creo que la higiene o la presencia del Ujú. agua y el jabón tiene un rol muy, pues sí, muy principal Sí. también. Y bueno, también hay otros que, por ejemplo, los inciensos o literal trae este tipo de olores, pues Ujú. también representan como una cultura, pues sí, un estatus también social, ¿no? Que mientras Sí. más perfumes más caros y que más ricos huelan, pues eso también te habla de estatus, ¿no? Yo también a veces Ujú. lo veo, por ejemplo, en el tren, y la verdad es que sí lo quiero decir en ese aspecto, es que cuando dices, ok, estos son los países del Medio Oriente que literal, pues tiene esa cultura, pero cuando vas en el tren aquí en Alemania, dices, pues ¿dónde quedó tu cultura? Porque Sí. de plano, yo hay veces que me he dado cuenta que vas tú en el tren y ves estas personas que pues obviamente tienen un color de piel y las puedes identificar. Y hay veces que literal huelen muchísimo a sudor, pero encima de ese sudor se ponen 3 litros de perfume. Se vayan Mm. con ese perfume. Ay, sí. Sí, ¿no? Y yo a veces digo, mejor bañate, ¿no? Ah, Sí, 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 sí. Bueno, yo recuerdo, bueno, pero es que también eso es parte de la cultura, ¿no? Y de la educación del latinoamericano. Yo recuerdo, por ejemplo, desde que estábamos en la primaria, que las maestras nos decían, cuando, por ejemplo, hacemos educación física y regresamos de educación física, decían, ¿y dónde está su desodorante, chicos? O como sea, adolescentes. ajá, Sí, decía, porque pues el que está al lado de ti no tiene la culpa, no tiene por qué estar soportando tu mal olor, ¿no? sí. Entonces hay que bañarse, hay que siempre cuidar su higiene. Por ejemplo, si se les hacía mucho hincapié, por ejemplo, a todos los adolescentes, de que se pusieran desodorante también después de hacer educación física, porque como después de hacer educación física aún teníamos clases, pues tampoco no era justo tener ahí oliendo mal toda la clase, ¿no? Sí, 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 sí. Pero sí, eso creo que de disfrazar el sudor, el olor del sudor con perfume o con desodorante, pues no funciona, ¿verdad? Sí. Sabemos que a lo mejor y en ese momento lo puedes usar, a lo mejor para no dar un olor tan fuerte, pero que sí o sí te tienes que bañar, ¿no? Sí. Sí, y ahí sí tienes un buen punto, o sea, en el sentido como cultural de pues la otra persona no tiene la culpa. Ajá. Pero luego también me pongo a pensar, a veces, o sea, yo trato de criticar, pero digo, a ver, ¿por qué estás criticando, Andrés, no? Y a veces me pongo a pensar, pues es que a lo mejor no le alcanza por un desodorante. Pero, por ejemplo, este caso en el cual lo he visto y he olido a estas personas, sí les alcanza para un buen perfume. Y creo que si les alcanza para un buen perfume, creo que les Y alcanza por lo también menos para para bañarse. bañarse, ¿no? Sí. Y luego a veces que yo digo, bueno, pero a lo mejor tendrá sus razones. Y es lo que vuelvo a repetir, ¿no? Que probablemente puede ser un factor cultural o incluso hay veces También que puede ser una dependiendo de la enfermedad. dieta, una enfermedad también, Ajá. o también dependiendo de la dieta, porque también siento que mientras más condimentada sea la comida, pues obviamente se transpira mucho Ujú. más y también llegas a percibir un olor. Yo, por ejemplo, cuando como cebolla, el olor de mi sudor también cambia, también huele un poquito a cebolla. Aunque no lo quiera aceptar, pero digo, ay, bueno. Em, y bueno, también eso es lo que a mí en lo personal como que también me impresiona ese rol, ¿no? Que puede ser Ujú. tanto una vida económica que literal a lo mejor no les alcanza para un desodorante, o ya sea una razón cultural, o también sea por alimentación, o como tú dices, por una cuestión genética, Sí, puede ¿no? ser, pero yo creo que, ay, no sé, creo que tiene mucho, sobre todo aquí en Alemania, que ver con cuestión cultural. Porque sí, creo que, y no digo que todos,
pero sí creo que muchos no tienen como que en su rutina el bañarse todos los días. Y también lo he visto con personas, ¿no? En el hospital o en otros lugares que no se duchan. Por ejemplo, que solamente utilizan lo que aquí es muy famoso, ¿no? El Waschlappen, que es como una toallita tamaño mini, que utilizan para ponerle agua, jabón, muy rara vez, porque yo me he Sí. dado cuenta de que la mayoría ni siquiera le ponen jabón, solamente le Solamente ponen es agua. agua. Y solamente es lavarse las axilas, Bueno, primero bueno, sí. genitales. Sí, Colita. obviamente la cara, o sea, genitales y piecitos, Si es que los pies si es les que van, le van. quieren. Sí. Pero o sea, es lo que, o sea, yo no le encuentro lógica, ¿no? ¿Cómo te vas a lavar solamente como embarrándote lo mismo, ¿no? Porque realmente no estás haciendo ninguna diferencia, solamente es Y agua luego hay veces que que solamente estás es uno. frotando en el Sí. olor, o sea, en lo sucio, y luego lo secas, o sea, no le Fíjate que sí. encuentro mucho Sí. sentido, la verdad. Sí. Yo también es lo que también fue mi primer Son choque cultural. extraños. A mí cuando mi expareja me decía, oye, te ofrezco, por ejemplo, un bash lap, y yo decía, mejor me baño. O sea, porque la mera verdad, o sea, siento que es un acto que para mí no tiene como sentido, es como tú lo dices. Sí. Y luego hay veces que incluso el mismo Bashlappen, o sea, Ay, literal, no, ni lo no me digas. enjuagan, ni lo Lo usan para enjuagan, todo. ni lo enjuagan, o nada más lo humedecen una sola vez y le hacen así, 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 y bye. Oh, sí. Sí, de hecho, yo tampoco, antes de llegar aquí a Alemania, yo no entendía esa cultura, ¿no? De solamente bañarse, por partes, como aquí le dicen. Ujú. No, la primera vez que un paciente a mí me dijo, que me dijo, me quiero bañar, yo dije, ah, sí, perfecto. O sea, yo abrí la regadera para que se bañara y me dijo, no, no, Solamente el Bashlappen y ya. solamente, mira, yo aquí me siento y ella me enseñó cómo se hacía el baño aquí. Ujú. Y yo me quedé todo el tiempo sorprendida e impactada. Yo dije, ¿eso es un baño? Que mira, para nosotros como enfermeros y trabajando, por ejemplo, en un Oh, Altenheim, siento que la verdad sí te ahorra muchísimo el trabajo. sí, claro, Pero pero la persona realmente esté limpia, yo es lo una dudo pregunta, mucho. yo también lo dudo muchísimo. Y eso es lo que vamos también porque, por ejemplo, vamos del otro lado del planeta, en África. Y, por ejemplo, hay una cultura que es la cultura malawi y que de acuerdo también hay veces que se bañan incluso de 2 a 3 veces por día. Y pues solamente con una cubeta, ¿no? Y Ujú. a pesar de saber que literal la cantidad de agua no es suficiente ahí, de cualquier manera se tiene la cultura y se tiene como ese respeto, esa tradición de literal saber Ujú. qué es un aspecto de higiene, pues literal lo hacen. ¿Por qué? Sí. Pues porque es la cultura y porque así es mi cultura y me tengo que bañar 3 veces al día. Ujú. Entonces yo digo, ahí es cuando uno se pregunta, ¿de dónde viene la higiene? ¿Es cultural? ¿Es realmente Sí, algo, sí, ¿no? ¿Es realmente económico? sí. ¿No? Y es que hemos visto esos Cultural y aspectos. también decisión personal de higiene, ¿no? Porque, pues sí, sabemos también que no todos los europeos son así, que hay europeos que sí se bañan todos los días, que sí les gusta oler rico, que sí usan desodorante, pero pues ahí lo dejamos. Sí. Em, sí, y bueno, vamos ahora sí con nuestra cultura, ¿no? O sea, Ujú. finalmente nosotros, como tú dices, sí es como una regla social. Y yo, por ejemplo, me acuerdo muchísimo que cuando estaba estudiando una materia en la preparatoria de higiene, bueno, de salud tal cual, no me acuerdo, era ciencias de la salud o algo así, como se llamaba la materia, Ujú. y realmente tocamos el punto de higiene, y en higiene decían tal cual, es que es una regla social. Ujú. Porque nosotros como latinos, el que tú huelas bien, es también habla de tu personalidad. Y es lo que muchos de los latinos tenemos Ujú. hoy en día, pues yo creo Sí, que a sí. esta cultura. Y creo que en algún sentido, al menos nosotros porque vivimos en una ciudad grande, que es como Hamburgo, siento que los latinos de algún sentido sí empezamos a cambiar esas Sí. concepciones a los alemanes. Porque ahora yo veo que literal también, como te digo, ¿no? Hay Ujú. alemanes que también se vuelven a
a bañar todos los días, a encremar, a lavarse los Sí. dientes todos los días, ¿no? Y no solamente enjuagarse ya, porque creo que la cultura era así, ¿no? Y eso es lo que me he dado cuenta. Y aquí la pregunta es, ¿nosotros nos adaptamos a ciertas costumbres de Alemania? ¿O nosotros estamos ayudando a que se adapte otra nueva forma de ver el concepto de higiene a Alemania? ¿No? Yo creo que ambos. Yo creo que, por ejemplo, siempre que tienes contacto con otra cultura, puedes tomar lo que te convenga o lo que te sirva y lo que no, igual. O sea, yo, por ejemplo, así me siento aquí. Siento, por ejemplo, lo que me sirve, lo Sí. y lo que no, lo dejo ahí. ¿Tú por dejarías ejemplo, de bañarte? Por ejemplo, la higiene, obviamente la sigo y la seguiré teniendo de México, de Latinoamérica, Sí. 100%. No, el hecho de que viva aquí en Alemania no significa que voy a empezar a oler feo o que no me voy a bañar, etc, etc, ¿no? En Aunque efecto. a veces por el frío sí da flojera, pero hay que motivarse. Sí, sí, ¿verdad? Yo también, o sea, yo por ejemplo, si yo me veo en algún futuro quedándome aquí en Alemania, te seré sincero, si yo me voy a una residencia para adultos mayores, no quiero que me hagan mi limpieza con un Waschlappen, Ay, no. con una toallita mojada y... Es que te embarren El todo en Katzenwaschen. todas partes. Sí, exactamente, no, la verdad es que no, yo también sinceramente no me imagino hacer eso, pero yo por ejemplo que ya he trabajado en un Altenheim, y digo, sinceramente, la verdad es que sí te ahorra un poco el tiempo de trabajo. Sí, claro, pero también el problema ahí, siento yo que más que ahorrar o no el tiempo de trabajo, es el cómo están distribuidas las tareas, porque por ejemplo yo recuerdo que en México decíamos, ok, el turno matutino hoy lava los pares y el turno vespertino Los nones. bañan los nones. Ujú, Entonces, tú no tenías que bañar absolutamente a todos. ujú. O sea, te distribuías el trabajo. Sí, Porque pues sí, en efecto no es fácil el bañar a todos los pacientes que tengas. Y también otro punto es que sí somos el suficiente personal en México o en Latinoamérica, pero aquí no. Aquí siempre Sí. hace falta personal. sí. Aquí, sobre todo creo que en los asilos hay muchísima falta de personal y sí, es obvio. No, y que aventarte 20 no. pacientes Sí, sí. para todo el turno y sobre todo el Frühdienst, ¿no? En el turno de la mañana siento que es el más pesado. Sí. Yo, por ejemplo, creo que de ese momento yo dije, yo no vuelvo a trabajar en la mañana. Y desde ese entonces no me gusta trabajar mucho en la mañana. Precisamente por lo mismo, porque siento que hay una carga de verdad muy, muy laboral. Yo, por ejemplo, en el hospital, yo digo, si mi paciente se puede levantar, órale, a levantarse Sí. y vámonos a bañarse o a lavarse los dientes. Y hay gente que incluso no le gusta ni siquiera pensar que hay agua y jabón en el baño. En moverse. Y en moverse, obviamente ni en moverse, ¿no? Y bueno, yo ante eso, la verdad es que hay una historia que también digo, cómo no se me puede quitar de la cabeza? Y es que no sé si te ha ocupado alguna historia muy similar a la mía, pero es que yo en algún sentido encuentro atractivo que algunas personas huelan axila. O sea, se me hace tan... No sé. ¿Has visto, por ejemplo, o has leído, por ejemplo, el libro de El perfume de Patrick Süskind? No. Pues bueno, haz de cuenta que literal ciertos olores a sudor me atrapan muchísimo. Te atraen. Y exactamente, y cada vez que luego a veces vuelo y digo, ¿qué hará esta persona? ¿Qué hará esta persona? ¿Qué comió? Se me vienen así como pensamientos y que digo, quisiera conocer a la persona, qué lee, qué come, cómo se distribuye su tiempo, con quién convive, cómo son sus conversaciones. Solamente Porque un apetecible. olor, un olor axila. Obviamente, para mí en ese sentido, lo personal, creo que no es un olor que digas, apesta, porque luego hay veces que incluso hay gente que literal siento que lo hacen con el propósito de no lavarse las axilas y literal añejan el sudor del de antier, de hace 3 días, ¿no? Ay, Y esos no. olores ya no me llaman la atención, sino el fresco, el que se produce día a día, ¿no? El sudor fresco. ¿No Ay, te ha pasado esas No, yo creo historias? que ese más bien es un fetiche tuyo.
Pues chance sí. A mí no me gusta que, o sea, yo entiendo, dependiendo las situaciones, hay momentos en los que sudar es completamente normal, ¿no? Y el olor que viene con ello también, hasta cierto punto. Pero de ahí de que yo diga, me encanta. Ay, qué rico, güey. No. Pero ¿no te ha llamado como la atención Qué ese rico aspecto? apestas. No, bueno, es que te digo que hay un sudor, hay un No. límite entre el sudor que yo digo, o sea, huele mal, pero no huele tan mal. Ay, no. O sea, yo siento que todavía tengo ahí como, no lo veo como o negro o blanco, sino como una escala de grises. Yo digo, a ver, en esa escala de sudores, esto está pasable y esto, pues, de alguna manera como que me atrae. No sé, a lo mejor a ustedes también les ha pasado algo muy similar y a lo mejor no soy el único. Yo siento que no soy el único. Yo sé que no soy el único. Esperemos que no seas el único. No, pues si no, lo sabremos. Y si no, también escríbanos aquí en la caja de comentarios. Sí. Y pues bueno, ¿tienes algo más que agregar, Tatiana? Con respecto a los olores y la higiene. ¿Comentario que puedo agregar? Báñense. Báñense. Sí, por favor. Cuiden su higiene personal. Creo que eso también, o sea, creo que la higiene es muy importante. No solamente por nuestra persona, sino también para cuidar nuestra salud. Sabemos también de tiempos atrás, desde la antigüedad, cuántas enfermedades no hemos tenido por culpa de una mala higiene. Entonces hay que tener buena higiene. Sí. No importa si huelen bonito o si no huelen a nada. O sea, si les gusta más lo natural, está bien. Pero sí hay que tener buena higiene. Creo que también es parte de respeto hacia nosotros mismos como persona. Sí. Tanto también como para el prójimo, ¿no? Creo que el prójimo no tiene por qué ser castigado de nuestros malos olores. Sí, es Eso cierto. creo yo. Sí, y creo que también yo eso los había comentado anteriormente en un reel, bueno, no precisamente de aquí de Caída Podcast, sino en mi cuenta personal, es que sí, fórmense una rutina. O sea, yo por ejemplo hoy en día saliéndome de bañar y literal ahora sí que es una secuencia de pasos, ¿no? Y cuando digo ya terminé de bañarme, me voy a encremar la piel, me voy a poner desodorante, ciertas partes que literal, por ejemplo, codos necesitan un poco más de humectación, y digo, lo hago, y ya después el skincare, y antes del skincare tengo que lavarme los dientes, o sea, para evitar, o sea, siempre hay que formarse una rutina, y como tú dices, finalmente creo que todo ese tipo de pasos... Hábitos. El hábito hace al monje. Sí. Sí, exactamente, creo que sí, o sea, nos ayuda de manera personal, ¿no? Además de que también cuando uno se está haciendo la higiene, pues es un movimiento y creo que el movimiento siempre nos hace bien, ¿no? Sí, y incluso, por ejemplo, creo que incluso te puede ayudar con tu autoestima, ¿no? Claro. El verte bien, el oler rico, no sé, creo que también puede hacer que te sientas mejor. Claro, sí es cierto. Sí, el estado de ánimo te cambia también 100%. Sí. Pues bueno, ¿y ustedes han vivido alguna de esas experiencias igual? ¿Les ha pasado esto en el tren? ¿O qué piensan simplemente? ¿De dónde viene? ¿Es cultural? ¿Es económico? ¿O es prácticamente desde una práctica desde el de casa o de nacimiento? Cuéntenos y háganoslo saber. ¿Y ustedes se bañan? ¿Por qué sí y por qué no? O como Shakira, ¿no? Los domingos no se lo bañan. Déjenoslo aquí en nuestros comentarios. Si les interesaría algún otro tema, también pueden escribirnoslo aquí abajo. Y no se olviden tampoco de darle like, de seguirnos en nuestras redes sociales y de compartir este video. Y no se olviden que en el acto de caer también se vive. Hasta la próxima. Perfecto. Báñense. Sí. Tatiana se lo recomienda.